Orígenes monstruosos episodio 1. ¿Qué tal Kaiju fans? Les saluda Kaiju Goji en este podcast llamado Orígenes monstruosos. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el origen del simio gigante más famoso de todos los tiempos. Será raro para algunos escuchar un podcast con Loquendo. Pero no existe regla alguna que diga que no se puede usar Loquendo en un podcast. Espero que el podcast les guste y sea de su interés. En 1933, en medio de la Gran Depresión de Estados Unidos, la película King Kong haría historia en el cine. En esta ocasión, en Orígenes monstruosos veremos el origen de King Kong, la octava maravilla del mundo. La idea de King Kong surgió de la fascinación de Merian C. Cooper por lo exótico y salvaje, influenciada por sus experiencias como piloto y viajero, y por el deseo de crear un espectáculo cinematográfico. Una idea inicial era filmar un gorila luchando contra dragones de Komodo, inspirada por su amigo William Douglas Verden y su relato sobre la isla de Komodo. Ante la inviabilidad de esta idea, Cooper la transformó en la historia de un gorila gigante capturado y llevado a Nueva York, utilizando los innovadores efectos de stop motion de Willis O'Brien para darle vida. Willis O'Brien revolucionó la animación para King Kong de 1933 al ser el pionero del stop motion y crear los efectos especiales para el mono gigante. Se usó principalmente el stop motion para representar a King Kong, pero también se usaron grandes animatrónicos para escenas específicas, como cuando solo se le veía la cara. Willis O'Brien quería darle al gorila un aspecto más humanoide, pero Cooper quería hacer algo más natural. Finalmente se quedó en un punto medio, no era un gorila común, era algo diferente, era algo único. Se hicieron varias marionetas para darle vida a Kong, pero dos fueron las que más se usaron. Una de aproximadamente 45 centímetros para las escenas en la isla Calavera. Y otra de aproximadamente 60 centímetros para las tomas en Nueva York. Originalmente Kong iba a medir tan solo 3 metros. Sin embargo, los productores decidieron que King Kong debía de ser más grande e impresionante, haciéndolo crecer hasta 5 veces más, midiendo así 15 metros. Merian C. Cooper quedó fascinado por los gorilas a los 6 años. En 1899, su tío le regaló un libro titulado Exploraciones y Aventuras en África Ecuatorial. El libro, escrito en 1861, narraba las aventuras de Paul Duchaillu en África y sus diversos encuentros con los nativos y la fauna local. Cooper quedó fascinado con las historias de los gorilas, en particular, con la descripción que Duchaillu hacía de un gorila en particular, conocido por su tamaño extraordinario, al que los nativos describían como invencible y el rey de la selva africana. Cuando Duchaillu y algunos nativos se encontraron con un gorila más adelante en el libro, lo describió como una criatura infernal de ensueño que era mitad hombre, mitad bestia. De adulto, Cooper se involucró en la industria cinematográfica. Durante el rodaje de Las Cuatro Plumas en África, conoció a una familia de babuinos. Esto le dio la idea de hacer una película sobre primates. Un año después, al llegar a RKO, Cooper quería filmar una película de terror con un gorila. A medida que desarrollaba la historia, decidió que su gorila fuera gigante. Cooper afirmó que la idea de Kong luchando contra aviones de guerra en la azotea de un edificio surgió al ver un avión sobrevolando el New York Insurance Building, entonces el edificio más alto del mundo. Se le ocurrió el final antes que el resto de la historia, como él mismo declaró, sin ningún esfuerzo consciente, inmediatamente vi en mi mente un gorila gigante en la azotea del edificio. Cooper también se vio influenciado por los relatos de Douglas Verden sobre el dragón de Komodo, y quiso enfrentar a su gorila terrorífico contra versiones gigantescas de estos reptiles, diciéndole a Verden: también tenía muy claro que quería agrandar tanto al gorila como a tus dragones para que fueran realmente enormes. Sin embargo, siempre he creído en personalizar y centrar la atención en un personaje principal, y desde el principio mi intención fue que fuera el gorila gigantesco, sin importar qué más lo rodeara. Por esa época, Cooper empezó a referirse a su proyecto como una película de un gorila terrorífico gigante que presentaba un gorila gigantesco semi-humanoide enfrentado a la civilización moderna.
Al diseñar a King Kong, Cooper quería que fuera un monstruo gorila de pesadilla. Como lo describió en un memorándum de 1930, sus manos y pies tienen el tamaño y la fuerza de excavadoras, su corpulencia es la de una caldera de vapor. Es un monstruo con la fuerza de 100 hombres. Pero aún más aterradora es la cabeza, una cabeza de pesadilla con ojos inyectados en sangre y dientes afilados bajo una espesa mata de pelo, un rostro mitad bestia, mitad humano. Billy O'Brien creó una pintura al óleo para Cooper que representaba al gorila gigante amenazando a una heroína de la jungla y a una cazadora, pero cuando llegó el momento de que O'Brien y Marcel Delgado esculpieran el modelo de animación, Cooper decidió retractarse de la apariencia mitad humana de la criatura e insistió en que Kong fuera un gorila. O'Brien, por otro lado, quería que fuera casi humanoide para ganarse la empatía del público, y le dijo a Delgado, haz que ese simio sea casi humano. Cooper se rió del resultado final, diciendo que parecía un cruce entre un mono y un hombre con el pelo muy largo. Para el segundo modelo, O'Brien volvió a pedirle a Delgado que añadiera rasgos humanos, pero que los atenuara un poco. El resultado final, que fue rechazado, fue descrito como un eslabón perdido. Decepcionado, Cooper declaró, quiero que Kong sea la criatura más feroz, brutal y monstruosa que jamás se haya visto. En diciembre de 1931, Cooper obtuvo las dimensiones de un gorila toro del Museo Americano de Historia Natural y le dijo a O'Brien, eso es lo que quiero. Cuando se creó el modelo final, tenía el aspecto básico de un gorila, pero logró conservar algunas cualidades humanas. Por ejemplo, Delgado estilizó el cuerpo eliminando la distintiva barriga y la grupa del gorila. O'Brien incorporaría algunas características y matices de una criatura anterior que había creado en 1915 para el cortometraje mudo El dinosaurio y el eslabón perdido al aspecto y la personalidad general de Kong, llegando incluso a referirse a la criatura como el ancestro de Kong. Cuando llegó el momento de filmar, Cooper estuvo de acuerdo en que Kong caminara erguido en ocasiones, principalmente en las secuencias de Nueva York, para parecer más intimidante. Merian C. Cooper afirmó que le gustaban mucho las palabras fuertes y contundentes que comenzaban con la letra K. Algunas de sus palabras favoritas eran comillas cómodo, comillas Kodiak comillas y comillas Kodak. Cuando Cooper concebía la idea de su gorila gigante, quería capturar un gorila real del Congo y hacerlo luchar contra un dragón de Komodo real en la isla de Komodo. Este escenario evolucionaría más tarde en la batalla de Kong contra el tiranosaurio en la isla Calavera. Cuando la película se produjo unos años después en RKO, el viaje de su amigo Douglas Verden a la isla de Komodo y su encuentro con los dragones de Komodo influyeron enormemente en la historia de Kong. Cooper estaba fascinado por las aventuras de Verden, tal como se narran en su libro Dragon Lizards of Komodo, donde se refería al animal como el rey de Komodo. Fue esta frase, junto con Komodo y Congo, y su predilección por las palabras con K de sonido fuerte, lo que le dio la idea de llamar al simio gigante Kong. Le encantaba el nombre, ya que tenía un sonido misterioso. Tras la llegada de Cooper a RKO, el escritor británico de misterio Edgar Wallace fue contratado para escribir el primer borrador del guión. Se le conocía simplemente como La Bestia. A los ejecutivos de RKO no les convenció el título tan simple. David O. Selznick sugirió La Bestia de la Selva como nuevo título de la película, pero Cooper no estaba de acuerdo y quería que la película llevara el nombre del protagonista. Afirmó que le gustaba el aspecto de palabra misteriosa del nombre de Kong y que la película debía llevar el nombre de la criatura principal, misteriosa, romántica y salvaje de la historia, como en el caso de Drácula y Frankenstein. RKO envió un memorándum a Cooper sugiriendo los títulos Kong, Rey de las Bestias, Kong, el Rey de la Selva y Kong, la Bestia de la Selva, que combinaban los títulos propuestos por Eli Selznick. Con el tiempo, Cooper acabó titulando la historia simplemente Kong, mientras Ruth Rose escribía la versión final del guión. Como David O. Selznick pensó que el público podría confundir la película, con el título de una sola palabra con un docudrama como Grass y Chang, que eran películas con títulos de una sola palabra que Cooper había producido anteriormente. Agregó el King al nombre de Kong para diferenciarla. En su primera aparición en King Kong, 1933, Kong era un simio prehistórico gigantesco.
Si bien tenía apariencia de gorila, poseía rasgos vagamente humanoides y, en ocasiones, caminaba erguido de forma antropomórfica. Como la mayoría de los simios, Kong posee una inteligencia casi humana y una gran fuerza física. Su tamaño cambia drásticamente a lo largo de la película. Si bien el creador Merian C. Cooper lo concibió con una altura de entre 12 y 15 metros, el animador Billy O'Brien y su equipo construyeron las maquetas y los decorados reduciendo la altura de Kong a tan solo 5,5 metros en la isla Calavera, y a 7,3 metros en Nueva York. Esto no impidió que Cooper jugara con el tamaño de Kong mientras dirigía las secuencias de efectos especiales, manipulando los tamaños de las miniaturas y los ángulos de la cámara, hizo que Kong pareciera mucho más grande de lo que O'Brien quería. Incluso hasta 60 pies, 18,3 metros, en algunas escenas. Como dijo Cooper en una entrevista. Siempre creí en la importancia de cambiar constantemente la altura de Kong para adaptarla a los escenarios y las ilusiones. Es diferente en casi cada toma, a veces mide solo 5,5 metros y otras veces 18 metros o más. Esto rompía todas las reglas con las que O'Brien y sus animadores habían trabajado, pero confiaba en que si las escenas se desarrollaban con emoción y belleza, el público aceptaría cualquier altura que encajara. Por ejemplo, si Kong hubiera medido solo 5,5 metros en la cima del Empire State Building, se habría perdido, como un pequeño insecto, constantemente ajustaba la altura de los árboles y decenas de otros elementos. Lo esencial era cautivar al público con el personaje de Kong para que no se fijaran ni les importara si medía 5,5 o 12 metros, siempre y cuando se integrara al misterio y la emoción de las escenas y la acción. King Kong es uno de los personajes más conocidos de la historia del cine. Kong y las películas que ha protagonizado han sido referenciadas en la cultura popular en todo el mundo. King Kong consiguió el prestigio de ser un icono de la cultura popular. King Kong ha sido la inspiración de anuncios publicitarios, dibujos animados, cómics, películas, portadas de revista, obras de teatro, poesía, cortometrajes y programas de televisión. Otras referencias a King Kong se encuentran en forma de parodias. King Kong logró alcanzar la cima de su popularidad en los años 60 y 70, como parte de una tendencia nostálgica por el cine de Hollywood de los años 30. Durante esta época el personaje de Kong y la película eran comunes en la cultura popular. A mediados de los años 60, RKO Pictures comenzó a autorizar productos relacionados con King Kong debido a la demanda del público, como cómics, juegos, miniaturas y pósteres. El rugido de Kong se creó mezclando grabaciones de voces de leones y tigres, reproduciéndolas lentamente al revés. El personaje de King Kong se ha convertido en uno de los iconos cinematográficos más famosos del mundo, ha sido el protagonista de varias películas, además de haber aparecido en otros medios, como series de televisión, libros, videojuegos o cómics. Habiendo inspirado numerosas secuelas, remakes, spin-offs, imitaciones, parodias, dibujos animados, atracciones en parques temáticos y una obra de teatro. King Kong también pasó a otras franquicias como Planeta de los Simios, y encontró personajes de otras franquicias en medios cruzados, como el monstruo de la película Godzilla, los personajes Doc Savage y Tarzán, y la Liga de la Justicia. Su papel en las diferentes narrativas varía, desde un monstruo atroz hasta un antihéroe trágico. Pero bueno, esto fue todo lo que tenía que presentar para el episodio 1 de Orígenes Monstruosos. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse a mis otros canales y a los miembros de la Unión Kaiju. Esperen más episodios de Orígenes Monstruosos, que pronto llegarán más. Gracias por escuchar el podcast. Kaiju Goji fuera.